Hola a todos de G-World, les trae un nuevo capítulo de esta novela. Si les gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela junto con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos con la novela. ¿Qué tiene de malo ser un asesino y querer enamorarse de Hermione? Capítulo 531 a 540. Capítulo 531 Accidente. Está bien, lo entiendo. Había una reconfortante sensación de calidez y seguridad en su espalda, pero Hermione sabía que ahora no era el momento para pensar en nada. Se obligó a calmarse, tomó control de la magia transmitida por Glenn y la usó. Por su cuenta. El entendimiento tácito entre las dos personas ha alcanzado su punto máximo en los años de llevarse bien. Es normal que el títere de alquimia haga dos cosas y una persona desempeñe dos roles. Con la cooperación entre Glenn y Hermione, los dos actúan juntos. No podría ser más fácil. Se inyectaron dos poderosas fuerzas de voluntad combinadas con poder mágico en el Libo. Los ojos del león Libo que fue enviado a volar repentinamente estallaron con llamas calientes. Su cuerpo dio vueltas en el aire e inmediatamente se precipitó hacia la sangre con un poder mucho más rápido y feroz que antes. Gigante. El feroz león de fuego, que originalmente utilizó el impulso de quemarlo todo y devorarlo todo como motivación para la acción, ahora parece haber cobrado vida. Sacudiendo la cabeza, su cuerpo se balanceó con flexibilidad, inclinó la cabeza hacia un lado para evitar una lluvia de sangre y luego agitó sus garras de color rojo dorado para cortar un gran trozo de carne del gigante, que casi duplicó su velocidad. Con alguien ayudando a compartir la presión, las operaciones de Hermione de repente se volvieron mucho más fáciles y la niña incluso se volvió más juguetona. Gracias a que suelen jugar con Crookshanks los días de semana y sus animales favoritos son los gatos, Glenn y Hermione están muy familiarizados con los diversos movimientos de los gatos. Bajo el control conjunto de los dos, la situación fue completamente al revés. Después de saber que el gigante de sangre no tiene alma, Glenn y Hermione no tenían la intención de tener una confrontación frontal con este monstruo que solo seguía el deseo de destrucción. Después de enterarse por Lin Yu de que este monstruo se debilitaría gradualmente, los dos. La gente se volvió más decidida en esta idea. El método de Glenn y Hermione fue bueno, y el efecto fue realmente bueno, pero Lin Yu junto a ellos estaba indefenso. Aunque conocía la relación entre los dos pequeños desde hacía mucho tiempo y sabía que no tenían intención de hacerlo ahora. Se quedaron quietos. No es gran cosa que de repente te cubras la cara con la comida para perros que inconscientemente produjeron. Entonces Lin Yu decidió decisivamente moverse rápidamente al lado del gigante de sangre y continuar consumiendo su vitalidad. Ahora que la situación es básicamente estable, todo lo que tenemos que hacer es esperar a que el tiempo pase lentamente. Por supuesto, si no pasa nada inesperado, será así, me temo que sucederá algo inesperado. Lin Yu pensó esto y luego llegó la sorpresa. En la distancia, se escuchó un fuerte ruido, una nube de polvo y una figura veloz que exudaba energía negra volando hacia el mundo como una bala de cañón, corriendo directamente hacia los dos gigantes de sangre. Este olor es... Vaya, el tipo más problemático está aquí. Las comisuras de la boca de Lin Yu se movieron levemente y finalmente desaparecieron entre los truenos y relámpagos. Lo que siguió fue un gran rugido que sacudió la tierra. Finalmente encontré a mi oponente, ven y toma mi alabarda. Una enorme alabarda vacía negra emergió gradualmente del aire. Su tamaño era incluso más grande que el gigante de sangre al principio. Luego, lanzó un corte ordinario. Cortar. El sonido del viento rompiendo resonó en todo el mundo, y los dos gigantes de sangre que luchaban con Liu Hao se separaron instantáneamente. Después de que el viento negro atravesó los cuerpos de los gigantes de sangre, nunca mostró ninguna intención de disiparse y continuó barriendo hacia el bosque más atrás. Afortunadamente, su alcance estaba por encima de la altura promedio de los árboles, por lo que no dejó que el original. El sobrecargado entorno secreto ha empeorado aún más. Fen Lian, por favor cálmate. La situación aquí ya está bajo nuestro control, así que no interfieras. La figura de Lin Yu apareció directamente detrás de Fen Lian y agarró la mano de este último, que estaba a punto de realizar el siguiente ataque, pero fue arrojada violentamente. Cálmate. ¿Cómo quieres que me calme? Fen Lian agitó la pesada alabarda en su mano hacia Lin Yu insatisfecho.
Estaba cubierto de sangre y volutas de energía negra continuaron surgiendo de todas las partes de su cuerpo, luciendo un poco emocionado. Estaba disfrutando matar a muchos enemigos, pero ¿qué pasó? Esos tipos de repente explotaron por alguna razón. Simplemente me emocioné por matarlos. ¿Quién puede soportar esto? Fendian parecía realmente muy enojado, su respiración comenzó a desordenarse y sus ojos comenzaron a oscurecerse gradualmente. Glenn, que siempre estaba prestando atención al campo de batalla, notó los cambios de Fenlian. Levantó ligeramente las cejas y murmuró para sí mismo. ¿Murran? No, son similares pero no lo mismo. ¿Es realmente extraño? Los cambios en el cuerpo de Fenlian en este momento le trajeron un sentimiento familiar a Glenn, un poco como el silencio en su cuerpo, pero también parecía un poco extraño. Este mundo es realmente mágico. Con un suspiro superficial, Glenn dejó de pensar en los cambios que le habían sucedido a Fenlian. Al menos no ahora. Lin Yu, será mejor que te apartes del camino mientras todavía estoy despierto. Fenlian y Lin Yu todavía se enfrentaban en el aire, lo que le dio dolor de cabeza a Lin Yu. Si no hubiera otras personas alrededor, tal vez Lin Yu no detendría a este maníaco luchador. La fuerza física y la fuerza de Fenlian son suficientes para ayudarlo a arrastrar a dos gigantes de sangre, pero el estilo de lucha de este tipo es demasiado caótico, una vez que lo hacen. Si nos involucramos, el ataque será indistinguible entre el enemigo y nosotros mismos. Es más, ahora que tienen una forma más eficiente y rápida de resolver el problema, ¿por qué molestarse en resolver el problema de manera indirecta? Lin Yu tenía una mueca en su rostro y su rostro estaba lleno de cansancio. Ya quería dejar su trabajo. El líder del equipo es un alcohólico al que no le importan las cosas. Una de las dos personas que es bastante capaz es un arma táctica desechable, la otra es un arma táctica inflamable, explosiva y fácilmente fuera de control, y la otra solo quiere quedarse allí y no tiene nada que hacer. Un gran espectáculo de posición para pescar. Todos los asuntos a lo largo del camino fueron básicamente manejados por Lin Yu. Ahora estaba completamente agotado tanto física como mentalmente. Ya estaba considerando dejar de pensar y dejar que Fenlian se acostara directamente. Es tan problemático. ¿Por qué no dejamos inconsciente a este tipo y nos unimos a Yao Lin Fan? Lin Yu, con el ceño fruncido, de repente se puso serio. Extendió su mano y pellizcó la fórmula mágica, lo que provocó que Fenlian, que estaba a punto de entrar en un estado violento en su mano, fuera instantáneamente restringido por una fuerza invisible, incapaz de moverse o hablar. Tranquilo. Lin Yu le dijo esto a Fenlian después de mover sus manos primero. Luego frunció el ceño y sintió con cuidado todos los movimientos a su alrededor. Desde que era niño, sus premoniciones han sido muy buenas, especialmente su sensación de crisis. Cuando se enfrenta a un peligro repentino, incluso puede sentir la sensación de crisis que le pica el cerebro antes que Peien, un experto en adivinación profesional. Glenn, que estaba en el suelo en ese momento, también tenía la capacidad de sentir el peligro que se avecinaba. Lo que lo diferencia del primero es que Glenn ha desarrollado una percepción tan aguda por sí solo. Algo anda mal. Glenn y Lin Yu murmuraron en silencio las mismas palabras. Capítulo 532 Ataque desconocido. En cierto momento, la situación que había sido básicamente estable antes cambió sutilmente. Incluso si este cambio fue sutil, Glenn lo capturó con éxito. Sintió como si algo malo lo estuviera mirando. Una mirada así conlleva malicia manifiesta, intenciones asesinas, odio y más. Desprecio. Entonces, ¿dónde está la fuente alta visión? Glenn estaba distraído y tenía una sensación de iluminación, y su percepción envolvía a los alrededores, pero la sensación de ser espiado desapareció en un instante y ya no pudo captarla. Tengo un mal presentimiento. El tono de Glenn era un poco serio y le susurró al oído a Hermione, pero el asunto en cuestión no se detuvo debido a esto, y continuó controlando al león de fuego en coordinación con Hermione para debilitar continuamente al gigante de sangre. Antes de que Hermione pudiera responder, una espeluznante sensación de frío subió instantáneamente por la espalda de Glenn. Casi inconscientemente, giró a Hermione en sus brazos y la abrazó con fuerza. En el aire, una cabeza del gigante de sangre que acababa de ser cortada por Fenlian cayó pesadamente al suelo. El punto de aterrizaje resultó no muy lejos de Glenn y Hermione. ¿Pero fue eso realmente una coincidencia? Glenn cree que esto puede no ser una coincidencia.
Porque finalmente descubrió de dónde venían los ojos que lo espiaban. Esa cabeza que golpeó el suelo con fuerza, esa cabeza que no tenía ningún rasgo facial. En el rostro originalmente sin rostro, en algún momento apareció un rostro extraño. Sus ojos eran completamente negros, como un montón de líneas negras entrelazadas, y como un misterioso agujero negro en el universo, que parecía atraer todo lo que había en el mundo exterior. Los enormes ojos casi ocupaban la parte superior de la cabeza. La parte inferior de la cabeza es un poco monótona, con solo una boca sonriente. La sonrisa no es exagerada, pero las comisuras de la boca se han estirado completamente hacia ambos lados de la cabeza, haciendo que la gente se estremezca. En ese momento, un rostro tan extraño observaba en silencio a Glenn, que lo estaba mirando. Y Glenn ya no podía apartar la vista de los extraños ojos de la otra parte. Mirándome. Una serie de conceptos vagos aparecieron en la conciencia de Glenn. Este concepto apareció tan repentinamente sin ningún medio. Mirándome. El dolor del parto lo golpeó, y cuando este concepto apareció nuevamente en la mente de Glenn, Glenn sintió que su cerebro y su conciencia estaban a punto de ser destrozados desde adentro por una fuerza bruta. Mirándome. Este concepto es como un parásito, que usa sus afiladas piezas bucales para intentar constantemente atravesar la conciencia de Glenn, queriendo ser un parásito en ella, queriendo ocupar completamente este cuerpo y esta alma. Mirar. ¿Qué eres? Deja mi conciencia. Cuando el concepto estaba a punto de aparecer por cuarta vez, la propia voz de Glenn sonó en su conciencia. La violenta fuerza repulsiva estalló instantáneamente desde el centro de la conciencia de Glenn, extendiéndose como un tornado o un tsunami, arrasando con todas las cosas extrañas a su alrededor. Glenn, que ha logrado grandes logros en la investigación del alma, tiene un alma dura y una voluntad decidida, ya ha tomado precauciones completas contra posibles ataques espirituales. En la conciencia de Glenn, Glenn es el maestro. Si no quieres irte, quédate. Las pupilas oscuras se tiñeron instantáneamente de rojo y 2 lágrimas de sangre corrieron por las mejillas de Glenn. El violento Obscurus reprimido en su cuerpo comenzó a surgir y el poder devorador incomparable comenzó a aplastar la fuerza que intentaba erosionar la propia conciencia de lo desconocido de Glenn. Y por ciento, el espacio consciente de Glenn se llenó instantáneamente con los tentáculos negro-rojo del Obscurus. El concepto extranjero desconocido fue instantáneamente penetrado y desmembrado por el violento Obscurus, y al final solo quedó una serie de palabras incomprensibles. Los conceptos extraños en su conciencia fueron absorbidos en silencio, sin dejar nada atrás. La sonrisa fija y extraña en la cabeza del gigante de sangre frente a Glenn finalmente cambió. Sus ojos originalmente enormes se abrieron de repente, la boca grande que era bien cerrado y sonriendo abierto de dolor, lágrimas negras y pegajosas como aceite fluían de las comisuras de sus ojos, y parecía estar gritando en silencio. Entonces, toda la cabeza de repente se desintegró y se convirtió en un charco de sangre sucia. En este punto, Glenn finalmente pudo apartar la mirada de los extraños ojos de la otra persona. Desde el principio hasta el final de esta serie de hechos pasó menos de medio segundo. Incluso si el tiempo era corto, incluso si Glenn resistió con éxito el ataque desconocido, Glenn ya estaba exhausto y su mente estaba nublada. Simplemente resistir un ataque del oponente consume tanta energía. El oponente es probablemente más peligroso de lo que Glenn pensó originalmente. ¿Glenn? ¿Qué te pasa? Después de ser volteada, Hermione, cuya cabeza todavía estaba enterrada en el pecho de Glenn y sostenida con fuerza por él, finalmente sacó su cabeza de los brazos de Glenn. Antes de que pudiera abrir los ojos, sintió que la fuerza del abrazo se relajó de repente. Hermione rápidamente abrazó a Glenn con fuerza para evitar que cayera al suelo. Cañada. La inexplicable anomalía en el cuerpo de Glenn hizo que el rostro de Hermione palideciera. Rápidamente se arrodilló en el suelo y ayudó a Glenn a acostarse. Solo entonces Hermione vio el rostro cansado que nunca había aparecido en el rostro de Glenn, y los ojos bien cerrados. La sangre fresca y las lágrimas debajo de los ojos aún no se han secado. Aunque entró en pánico por la repentina situación de Glenn, Hermione no perdió su posición por esto. Inmediatamente liberó el control del león de fuego, juzgó la situación actual de Glenn y comenzó a sacar otra botella del amuleto. Poción que podría ser útil ahora. Parece haber algo mal con el alma y la conciencia de Glenn. Algo lo atacó hace un momento.
Mientras le daba la poción a Glenn, Hermione hizo todo lo posible para activar el poder del Espíritu Santo en su cuerpo para comenzar a ejercer el efecto terapéutico correspondiente. La luz blanca se derramó en el cuerpo de Glenn, y la niña inmediatamente descubrió la fuente del problema equivocado de Glenn. Pero no hay tiempo para pensar demasiado ahora. Recuperar a Glenn lo antes posible es la primera prioridad. Los ojos de Hermione estaban un poco rojos, pero no derramó ni una sola lágrima en esta situación, porque sabía que llorar era inútil. Por lo general, era Glenn quien la protegía, pero una vez que Glenn se lastimaba la mano y perdía la capacidad de luchar, ella era la única que podía protegerlo. Todo a su alrededor ya no importaba, así que al diablo con el gigante de sangre. Ahora Hermione solo tenía de Glenn en sus ojos, y todo lo que Hermione quería era que Glenn volviera a la normalidad lo antes posible. En silencio, Hermione apretó la mano de Glenn hasta que este último le devolvió el apretón y respondió a Hermione. Estoy bien, es solo que estoy un poco agotado, así que no te preocupes. Glenn abrió lentamente los ojos. Sus pupilas habían vuelto a su color negro habitual. Aunque parecía un poco cansado, no era nada grave. Bueno. Eso es bueno. Hermione asintió y la niña se mordió los labios con fuerza, como si estuviera soportando algo. Pero al final no pudo evitarlo más y unas cuantas lágrimas cayeron silenciosamente de sus ojos. Está bien. Capítulo 533 No convencido. Es imposible estar bien. Glenn ahora se siente como una película protectora de burbujas pellizcada con fuerza por una mano grande. Sus músculos de todo el cuerpo sienten un dolor intenso. Su cerebro parece haber sido agitado por algo. Desordenado llegó al extremo y se mezcló con el Obscurus que acababa de ser liberado al resistir la anormalidad. Con todo, estaba en condiciones extremadamente malas. Si Hermione no hubiera estado tomando el tratamiento y las medidas de alivio correspondientes para Glenn, es posible que Glenn ni siquiera pudiera abrir los párpados ni siquiera un poquito y, naturalmente, no podría hacerlo. Hablar en absoluto. Todo lo que pudo decir fue que tenía suerte de tener a Hermione a su lado. Gotas de calidez cayeron sobre su rostro. Aunque Hermione no tenía intención de llorar, las lágrimas aún caían inconscientemente sobre el rostro de Glenn. Sin embargo, Glenn no podía mover los brazos en ese momento y no podía limpiar las lágrimas de las comisuras. Los ojos de la niña. Puedes cerrar los ojos en silencio y recuperar tu movilidad lo antes posible. Entonces, ¿qué es eso de ahora? Había una leve sensación de calidez en su pecho. Glenn sabía que era una herramienta mágica que le dio su abuela. Su función general era protección. Glenn aún no entendía completamente su función específica. Podría ayudar al usuario. Es un accesorio que resiste ataques mentales. En la actualidad, parece que es por este dispositivo que no he sufrido mayores daños, o he quedado silenciosa pero directamente gravemente herido y en coma debido a la detonación. Mi cuerpo. La abuela es realmente asombrosa. No es exagerado decir que el encuentro de ahora fue la situación más peligrosa que Glenn haya encontrado en su vida. Ataque desconocido, método de ataque desconocido, enemigo desconocido, por encima de toda esta información oculta, solo existe el desencadenante de este ataque: mirar el rostro transformado de la cabeza del gigante de sangre. ¿Por qué tal ataque esperó hasta el momento justo para lanzarlo? ¿A qué se debe el repentino surgimiento de fuertes presentimientos de crisis? Glenn creía que esto debía ser el resultado de otra mutación que se produjo en el enemigo al que se enfrentaban. Gracias a su experiencia laboral en su vida anterior, Glenn está muy interesado en observar cosas sutiles. En el momento en que miró la cabeza caída del gigante de sangre, Glenn pudo decir con certeza que lo que había en esa cabeza era el aura que exudaba débilmente. Su rostro era definitivamente diferente al del gigante de sangre sin alma de antes. La diferencia entre si algo tiene alma o no es muy obvia para Glenn. Cuando hay alma, hay pensamiento. La diferencia entre diferentes almas en el pensamiento es solo la cantidad de pensamiento y la complejidad del pensamiento. Una vez que ocurre el pensamiento, la actuación de las criaturas se puede distinguir completamente de la de los objetos sin alma. Glenn se atrevió a concluir que la expresión que apareció en la cabeza del gigante de sangre era definitivamente una expresión que solo podía ser hecha por una criatura con alma. Entonces la pregunta vuelve al punto original: entonces, ¿qué pasó con el gigante de sangre? ¿Transferencia de conciencia? ¿Se concibe y nace la conciencia? ¿O la paloma se apodera del nido de la urraca?
En este momento, los pensamientos de Glenn funcionaban normalmente, y su hábito de recordar rápidamente información relacionada con el problema cuando encontraba un problema le permitió recordar con éxito el momento en que él y Hermione vinieron a apoyar a Lin Yu. En el camino, dijo Yao Lin. Asimismo. Pero si el propósito del tipo frente a él al establecer el ritual no es dejar que la existencia convocada lo ayude a hacer cosas, sino aprovechar el poderoso poder que posee la existencia, entonces tiene sentido. Este mundo de la magia es tan vasto que está lleno de maravillas. En Occidente, Merlín, el dios de la magia, tiene rastros de su vida en este mundo, tomemos el reino dragón como ejemplo. Hay muchos grandes poderes y dioses antiguos registrados en los libros antiguos de la biblioteca de la Escuela de Magia del Norte de China, y según la investigación existente sobre magia y magia, estas figuras aparentemente legendarias son en realidad personas que realmente existieron en la historia, y muchas de ellas son efectivas. Los rituales de adoración también pueden obtener respuestas de estos personajes. Por lo tanto, dado que hay existencias en este mundo cuyas posiciones generalmente están en el lado correcto a los ojos del público, también debe haber existencias malvadas que son diferentes o incluso completamente opuestas a sus posiciones. Entonces, estos seres poderosos, seres que otros pueden consagrar como símbolos, ¿son realmente tan fáciles de usar para los humanos con trucos y esquemas? Además, según las pistas existentes, el líder del brujo que intentó cosechar la lana del ser que convocó mediante el sacrificio, cosechó la lana y robó el poder fue incluso la ceremonia del sacrificio de sangre en sí. Parafraseando las palabras de Snape, ¿cómo te atreves a usar mi maldición contra mí? Por ejemplo, si Glenn creó una nueva maldición él mismo y se la enseñó a Draco, y luego este último usó esta maldición en Glenn durante el entrenamiento práctico con Glenn, entonces, ¿qué pasará con Xiaolong? Bueno, dejando de lado las consecuencias, por ahora, la victoria o derrota de Draco no tiene nada que ver con el hechizo mágico que usará. Mientras Glenn no deje de aprender magia, Xiaolong no podrá ganar el duelo con Glenn, pero si Draco usara el hechizo creado por Glenn durante la batalla, solo perdería más rápido. Los maestros de la maldición, incluido Glenn, sin excepción, establecerán puertas secretas que solo él conoce en las maldiciones que crea. Entonces, el ser convocado por el ritual del sacrificio de sangre sería realmente tan estúpido que un hechicero malvado a su vez le quitaría su poder a través del ritual mágico creado por él y transmitido a generaciones posteriores. Ahora que me calmo y lo pienso, es realmente ridículo. Lo desconocido a menudo no se oculta deliberadamente, simplemente se esconde detrás de un alto muro llamado lo conocido. Abandonando ideas preconcebidas y añadiendo información a lo conocido por iniciativa propia, tal vez podamos derribar el alto muro de lo conocido y vislumbrar lo desconocido que se revela. Pero en el análisis final, incluso tal idea es simplemente que Glenn modifique la información conocida, modificando lo conocido a través de lo conocido. Si los hechos son consistentes con el pensamiento de Glenn, aún necesita ser evidencia más directa. Pero Glenn realmente esperaba que las cosas salieran como él imaginaba. De hecho, solo tenía una pequeña emoción llamada no convencido. Esta existencia desconocida logró derrotar a Glenn con un solo encuentro. Glenn, que es agresivo por naturaleza, no lo dejaría pasar así. La carrera de Glenn como asesino en su vida anterior le parecía bastante tranquila, pero, naturalmente, no siempre sería fácil. Fue solo que se deshizo de todas las cosas que le obstaculizaban en su camino, ya fueran personas o personas. Cosas, sin excepción. Y Glenn también planea llevar este buen hábito de su vida pasada a esta vida, con el objetivo principal de que cualquiera que se interponga en mi camino morirá. Capítulo 534. ¿Cómo es que tú también puedes autodestruirte? Dicho esto, la primera prioridad es recuperar la movilidad e indagar sobre la situación con Lin Yu, quien sabe más sobre sectas. Y debe ser rápido. Porque los patrones de comportamiento de los dos gigantes de sangre han comenzado a cambiar. Ya no atacaron al azar a los dos grupos de feroces fuegos enredados en el aire a su alrededor, así como a los origami que flotaban cuidadosamente a su alrededor buscando oportunidades para acosarlos. En cambio, comenzaron a acercarse entre sí y comenzaron a defenderse. ¿Qué va a hacer esto? Este comportamiento anormal hizo que Glenn se sintiera incómodo, lo que se vio exacerbado aún más por su cuerpo ahora incapaz de moverse. Hubo un sonido de trueno y la figura de Lin Yu brilló como un rayo y llegó al lado de Glenn y Hermione. En sus manos, todavía sostenía a una persona atada.
La persona que estaba atada y luchando era Fen Lian. Si no pasa nada más, debería haber un accidente ahora. El rostro de Lin Yu perdió la habitual expresión relajada. Miró a Hermione y Glenn acostados en el regazo de Hermione muy seriamente. Pero por cierto, Glenn, ¿por qué estás acostado? Fue atacado por algo desconocido. Hermione bajó la cabeza y se secó las lágrimas, hablando en nombre de Glenn, que estaba luchando por hablar en ese momento. Cabeza. Glenn abrió un poco la boca para añadir más detalles a la explicación de Hermione. La expresión de Lin Yu se volvió aún más sombría. Se frotó la frente con molestia, luego miró al gigante de sangre que se acercaba y dijo con seriedad: este fue mi incumplimiento del deber. Juzgué mal la situación y casi causé una catástrofe. Ahora que has sobrevivido a esto, la disculpa por este incidente se pospondrá por el momento. La máxima prioridad es evacuar esta área de inmediato. Lin Yu levantó la cabeza, sus ojos brillaron con un rayo negro y púrpura y entrecerró los ojos. No, tal vez necesitemos evacuar directamente a este reino secreto. Después de un corto periodo de recuperación y del tratamiento de Hermione, la condición física de Glenn mejoró mucho. Abrió los ojos y miró a Lin Yu. A Glenn no le importa si se disculpa o no. Él es responsable de su propio cuerpo y no tiene nada que ver con los demás si resulta herido. No existe tal cosa como resultar herido por los errores de otras personas. Solo se puede decir que Glenn fue descuidado, por lo que no tenía intención de culpar a nadie. Lo que más quiere hacer ahora es aprender sobre la situación de Lin Yu. Explica brevemente. Glenn podía hablar normalmente ahora, pero su cuerpo aún no podía moverse normalmente y no podía llevar a cabo la acción de evacuación que dijo Lin Yu. Ignoró las palabras innecesarias y comenzó a preguntar directamente. La conciencia original del malvado hechicero fue parasitada por lo que convocó a través del ritual de sacrificio. Ahora un rayo de conciencia de esa cosa ha regresado al mundo a través de la conexión entre ellos y apareció en el gigante de sangre. Pero el enorme cuerpo compuesto de sangre y poder espiritual era demasiado débil para esa cosa, por lo que se preparó para detonar directamente el cuerpo del gigante de sangre para provocar la muerte y sacrificarlo a sí mismo. Lin Yu habló muy rápido, pero Glenn y Hermione aún entendieron lo que quería decir. Dado que Lin Yu ya había dicho que evacuaría directamente del reino secreto, la letalidad causada por esta autodestrucción sería extremadamente grande. No es de extrañar que Glenn sintiera una fuerte sensación de crisis. Caminar. Sin preguntar demasiado, Glenn planeó directamente seguir la orden de Lin Yu. Luchó por sostener su cuerpo del suelo. Hermione vio esto y rápidamente lo ayudó a levantarse. Lin Yu asintió, luego levantó la mano y disparó una bola de luz roja formada por magia hacia el cielo. No muy lejos, el origami que todavía acosaba al gigante de sangre repentinamente surgió a algún lugar como una bandada de pájaros regresando a sus nidos, y luego una figura que llevaba un ataúd apareció junto a todos. No te importan esas dos cosas. Tan pronto como llegó Wang Kipsuo, el aire circundante se llenó inmediatamente con el olor a alcohol. Parecía que este tío sin afeitar no había dejado de beber ni siquiera durante la batalla. Esta fue la primera vez que Glenn conoció a este misterioso líder, pero sus pupilas se encogieron por alguna razón, pero no dijo mucho. El plan ha cambiado. Necesitamos evacuar este lugar de inmediato. Maestro Van, usted es responsable de sacar a Glenn, Hermione, Fen Lian y Yao Lin directamente del reino secreto por la ruta más corta. Iré al campamento temporal para organizar la operación de evacuación. Lin Yu arrojó Fen Lian en su mano en dirección a Wang Kipsuo, luego usó una técnica para levantar a Yao Lin, que yacía en el suelo y dormía profundamente, y lo arrojó hacia Wang Kipsuo. Este último dijo: "Oh, yo". Después de atrapar a los dos muertos, su cuerpo se inclinó ligeramente hacia adelante y la calabaza de vino que tenía en la mano casi salió volando. Wang Kipsuo se puso de pie asombrosamente, los levantó a los dos sobre sus hombros, levantó la cabeza con valentía por un momento, luego se secó la boca y su discurso fue un poco confuso. Ah. No tengo ningún problema. Es bueno salir temprano del trabajo. Pero ¿quién fue el que acaba de quemar mi hipo? ¿Un origami? Cuando se le hizo esta pregunta, una luz peligrosa brilló en los ojos nublados del tío borracho. Sí. Atrévete a asumir la responsabilidad. Glenn inmediatamente planeó admitir lo que había hecho. Pero antes de que Glenn terminara de hablar, al momento siguiente, los ojos de todos los presentes se volvieron solemnes y sorprendidos. Esto
Glenn, nuestra magia. Hermione cerró los ojos y sintió con cuidado la situación dentro de su cuerpo. Sintió el estado que acababa de experimentar no hace mucho. El poder mágico en el cuerpo de la niña fluye continua e incontrolablemente. No solo la magia está en nuestros cuerpos, sino también en el entorno externo, esa cosa está comenzando a absorber la magia que nos rodea. Antes de que el poder mágico se evaporara por completo y la magia ya no pudiera usarse, Glenn abrió sus ojos mágicos a tiempo para observar el flujo de poder mágico a su alrededor. Descubrió que todo el poder mágico en este mundo fluía continuamente hacia las personas que estaban a punto de unirse. El lugar donde fluyeron los dos gigantes de sangre. Al igual que la cueva subterránea en la que habían irrumpido antes, donde los brujos realizaban rituales de sangre. La diferencia es que el espacio en la cueva subterránea es limitado y no hay mucho poder mágico. Pero ahora están en un espacio abierto. Incluso si el gigante de sangre absorbe continuamente el poder mágico, aún pueden usar parte de la magia. Poder en este momento. Pero a medida que pasa el tiempo, si todavía hay magia en este mundo y si todavía pueden usarla es una pregunta cuya respuesta se desconoce. Ups. Si esto continúa, incluso si comenzamos a organizar una evacuación de inmediato, es posible que el poder mágico que nos queda no pueda soportar nuestra evacuación del reino secreto. Lin Yu calculó la velocidad del poder mágico con dolor de cabeza y rápidamente llegó a una conclusión. Si se implementa el plan existente, antes de que abandonen el reino secreto, serán aniquilados por la explosión del gigante de sangre que absorbe todo el poder mágico de este mundo. En ese caso, déjame quedarme. Glenn dijo con calma. Capítulo 535 Ayuda. Sin demora, lo hizo sin ninguna explicación por lo que acababa de decir. Glenn inmediatamente levantó su mano izquierda libre hacia adelante y demonizó todo su brazo izquierdo. La mano izquierda de Glenn instantáneamente se demonizó y comenzó a crecer de tamaño con sus pensamientos. También conoce algunos métodos como tragar poder mágico. Ya no necesitaba reprimir el violento Obscurus en su cuerpo, Glenn lo derramó a través de su mano izquierda. La sustancia negra roja brotó del frente de la mano izquierda de Glenn como una erupción volcánica. En un instante, se extendió abrumadoramente, bloqueando el manera. Todo un espacio frente a todos. El flujo de poder mágico. ¿Se ha detenido? Lin Yu cerró los ojos y sintió la situación en su cuerpo, y descubrió que el poder espiritual que acababa de fluir rápidamente y ya había pasado la mitad gradualmente ya no fue absorbido fuera del cuerpo por el gigante de sangre, sino que se estabilizó bajo tal poder espiritual. Pero solo mantiene la mitad de la cantidad total original de poder espiritual, que no se puede aumentar ni disminuir. Ahora aíslo temporalmente la magia en el área detrás de mí del rango absorbible del oponente, y uso esto para competir con el oponente por la magia en el área en la que se encuentra. Ahora no puede afectar la magia en el área detrás de mí. Detrás de mí hay un campamento temporal. Vete inmediatamente. Solo puedo comprar un minuto como máximo. La voz de Glenn seguía tan fría y tranquila como siempre, y parecía que no había cambiado debido a la dura situación actual y al malestar físico. Simplemente mantuvo la liberación de Obscurus en silencio mientras organizaba la evacuación de todos. Cuando Lin Yu escuchó esto, inmediatamente se dio la vuelta. Descubrió que Glenn parecía haber pensado en este método hace mucho tiempo. Incluso la dirección en la que se puso de pie fue observada de antemano. En este momento, con el brazo izquierdo de Glenn transformado en silencio como centro, una gran cortina de humo rojo-negro se extendió, formando una barrera ligeramente curvada hacia adelante, resistiendo constantemente el poder devorador proveniente del gigante de sangre y compitiendo con él. Poder mágico entre los dos lados y detrás del otro lado. A través de este método, se asegura que las personas detrás de él puedan usar hechizos mágicos antes de que se agote su propio poder mágico, y también puede retrasar que el gigante de sangre absorba suficiente poder mágico para liberar lo que quiere hacer. Glenn, todos tienen tiempo suficiente para evacuar. Pero en cuanto a Glenn, podría decirse que planeaba intercambiar la vida de una persona para que todos abandonaran el reino secreto a salvo. Obviamente, esto es imposible. Ahora Glenn se toma su propia vida muy en serio y ya no puede soportar vivir así en esta vida. No lo dudes. No es necesario que digas nada. Tengo una forma de evacuar. Solo necesito tu ayuda para salir de aquí. Como ojos en la parte posterior de su cabeza, Glenn miró al frente sin mirar atrás. Interrumpió el rechazo de Lin Yu a su plan.
Explicar. Lin Yu, naturalmente, no era una persona hipócrita. En tales circunstancias, decidió creerle a Glenn. Después de muchos años de comunicación, Lin Yu sabía qué tipo de persona era Glenn. Este es un hombre que solo hará lo absolutamente necesario para lograr los resultados que quiere de la manera que quiere. El cambio de opinión y la elección de Lin Yu estaban dentro de las expectativas de Glenn, sin importar en su vida pasada o en esta, lo que Glenn más admiraba era una persona que tomaba decisiones decisivas. Es más, la capacidad de esta persona estaba mucho más allá de la gente común. Organizar su retirada. Glenn también se sintió tranquilo por la premisa del plan. Entonces Glenn dijo lo que quería que Lin Yu y otros ayudaran. Ayúdame a despejar la mayor cantidad posible del bosque detrás de mí para dejar un camino sin obstáculos. Eso es lo que piensa Glenn. En este sentido, no importa cuán inteligente sea Lin Yu, no puede entender qué quiere hacer Glenn a continuación. La única que podía entender a Glenn en ese momento era Hermione. Entiendo, entonces yo también me quedaré. Debido a las palabras de Glenn, Hermione se sintió segura. Ya no estaba nerviosa por la decisión de Glenn de quedarse y retrasarse. Por el contrario, Hermione también se calmó y los ojos de la niña gradualmente se volvieron firmes. Porque ella creía al 100% en la elección de Glenn. Incluso si la elección y el juicio de Glenn fueran incorrectos, Hermione estaba lista para enfrentar la muerte con Glenn. Esto es natural. Sin su ayuda, mi plan no se puede lograr. Así como Hermione entendía los pensamientos de Glenn, Glenn también entendía los pensamientos de Hermione. Sabía que si no estaba de acuerdo con que Hermione se quedara con él, Hermione definitivamente rechazaría su plan. Pensándolo desde su perspectiva, si Hermione le hubiera propuesto quedarse y romper la relación, Glenn creía que definitivamente elegiría quedarse y ayudar a Hermione. En este caso, no hace falta pensar tanto. En el pasado, Glenn podría haber noqueado a Hermione y haberle pedido a Lin Yu que la sacara de la escena, para poder resistir el peligro que podría dañar a Hermione por sí mismo. Pero ahora era diferente en el proceso de llevarse bien con Hermione día y noche. Hermione le hizo saber una cosa de Glenn a través de sus propias acciones y enseñanzas verbales. Es decir, no puedes simplemente pensar en las cosas desde tu propia perspectiva. Incluso si crees que es algo bueno para la otra parte, también debes considerar si la otra parte está dispuesta a aceptarlo desde la perspectiva de la otra parte. Por lo tanto, Glenn decidió dejar que Hermione lo ayudara en lugar de enfrentar solo todo lo que tenía delante como antes o en su vida anterior. Hermione respondió y al mismo tiempo comenzó a hacer todo lo posible para verter lentamente la magia restante de su cuerpo en el cuerpo de Glenn, para que la otra parte pudiera liberar y controlar a Obscurus. Está bien, lo entiendo, tú, debes tener cuidado. Sin dudar ni pensar más en el plan de Glenn, Lin Yu levantó la mano y desbloqueó el hechizo de confinamiento que le había puesto a Fen Lian. Luego, se preparó para hacer todo lo posible para seguir las instrucciones dadas por su prima. Entonces Lin Yu decidió usar todo el poder que podía usar ahora. Fen Lian, ven conmigo para despejar el camino para Glenn. Después, le pediré a Glenn que entrene contigo unas cuantas veces. También aceptaré todos los desafíos que me plantees en el futuro. Después de saltar del hombro de Wang Qizuo y recuperar su libertad, la energía negra en el cuerpo de Fen Lian se había vuelto tan intensa que era aterradora. Justo cuando estaba a punto de sufrir un ataque, escuchó las palabras de Lin Yu y su condición mejoró de inmediato. Hay algo tan bueno. Entonces ajustaremos las cuentas ahora mismo. Si el hermano Glenn muere en el reino secreto, tú también tendrás que compensar su parte. Esto es natural. Después de convencer fácilmente a Fen Lian, Lin Yu se volvió hacia Wang Qizuo. Este último todavía parecía borracho en este momento, pero también entendió el significado de los ojos de Lin Yu y asintió inestablemente. Lin Yu dejó de hablar, se volvió resueltamente y luego tomó la iniciativa para convertirse en un trueno y salir corriendo. Lo seguían de cerca la figura negra de Fen Lian y Wang Qizuo, que estaba sentado con las piernas cruzadas sobre un trozo de papel de origami que caía y cargaba a Yao Lin. Entonces todos los árboles detrás de Glenn cayeron y el bosque quedó arrasado. Capítulo 536 Locomotora. Debajo del camino abierto por los tres maestros, un camino abierto y accidentado de unos 4 a 5 metros de ancho se extendía detrás de Glenn, y Lin Yu y los demás desaparecieron rápidamente.
Hermione apoyó a Glenn mientras le transfería su magia para que él la usara, mientras que Glenn aumentó aún más la cantidad de Obscurus liberado. Su rostro, que para empezar no estaba sonrosado, había perdido completamente todo color en ese momento, y Hermione podía sentir claramente que el cuerpo de Glenn había comenzado a temblar ligeramente. Rayos de sangre treparon por la esclerótica y el blanco de sus ojos se tiñó con una capa de enrojecimiento por la sangre que acababa de fluir. Para ser honesto, después de que Glenn experimentó el ataque mental de una entidad desconocida en este momento, solo tomó una. Descansó brevemente e inmediatamente se dedicó a la explosión total en su cuerpo. Ya es un milagro que todavía pueda mantener la conciencia y permanecer despierto en este momento. Sin mencionar que la fuerza de succión del gigante de sangre para absorber la magia circundante se ha vuelto más fuerte a medida que su propia habilidad se fortalece continuamente. Para garantizar que su oscuro poder devorador pueda mantener un delicado equilibrio con él, Glenn necesita continuar aumentando. Salida de Obscurus. La absorción de poder mágico por parte del oponente aumentó más rápido de lo esperado, pero aún debería poder aguantar 53 segundos. El poder acumulado en su cuerpo se liberaba constantemente y su energía se consumía constantemente, pero el espíritu de Glenn se volvió más claro. En este momento, todavía tenía la energía para pensar y calcular cuánto tiempo podría mantener esta situación. En 3 semanas, hay una montaña de silencio que se forma naturalmente en el cuerpo sin un lugar adecuado para desahogarse. Glenn necesita destinar parte de su energía a luchar contra el impacto mental de las emociones negativas que contiene. Contenido como su rutina diaria, soportar peso en la vida y el entrenamiento. El propio Glenn es una persona muy motivada y sus esfuerzos definitivamente no son inferiores a los de Hermione. Los dos tienen esfuerzos ligeramente diferentes. La niña prefiere adquirir constantemente cosas nuevas del mundo exterior para enriquecerse, mientras que Glenn prefiere fortalecerse continuamente y perfeccionar al máximo las habilidades que ya domina. Esto se puede ver en el hecho de que ha mantenido el lanzamiento de hechizos de ocultación y el entrenamiento diario, así como la supresión de Obscurus. Y a través de este método, junto con su ya dura voluntad mental, uno puede imaginar la resistencia de Glenn. En ese momento, se liberó una gran cantidad de la oscuridad que se había acumulado en el cuerpo durante mucho tiempo. Fue más como descargar la carga acumulada sobre Glenn, dándole una sensación de ligereza tanto física como mental. Dicho esto, la cantidad de poder mágico, fuerza física y energía consumida por Glenn en el proceso de liberar a Obscurus no se puede ignorar, y esto ha resultado en que Glenn ahora se encuentre en un estado contradictorio de estar cansado y renovado. Si quieres describir un sentimiento tan especial, probablemente sea la sensación de alivio que sienten las personas al ver el amanecer después de un ejercicio agotador, o después de subir a la cima de una montaña con todas sus fuerzas. Glenn estaba convencido de que después de experimentar este incidente, su fuerza definitivamente mejoraría mucho. Desde este punto de vista, si Glenn es una persona interesada en matar, es mejor decir que es una persona interesada en mejorar constantemente su propia fuerza en peligro. Me temo que ni siquiera el propio Glenn lo ha entendido. Bien. Cuando las personas realizan ciertas tareas difíciles, a menudo sienten que la velocidad del tiempo se ha ralentizado mucho y se sienten bastante dolorosos e insoportables durante este comportamiento, pero Glenn es un bicho raro y está interesado en hacer esto. Saboree los diversos sentimientos que se expanden y amplifican en sus propios sentidos. El corazón late constantemente, bombea sangre alocadamente para apoyar el funcionamiento de todo el cuerpo. La sangre circula una y otra vez, suministrando nutrientes y oxígeno a las células y eliminando los materiales de desecho que los músculos se tensan constantemente, se rompen y se agrietan por capa, y sanando constantemente, y el ciclo se repite. El poder mágico surge a través del cuerpo, secretado por el alma, omitiendo el proceso de almacenamiento, y es transportado directamente a la mano izquierda y convertido en combustible. El oscuro que llena el cuerpo se convierte en una sustancia negra y roja, viaja a través de las extremidades y los huesos. Y fluye por todas partes del cuerpo. Los afluentes convergen en un río, con la mano izquierda como origen, y el poder mágico brota de la combinación y se extiende en el espacio de enfrente. Este sentimiento hizo que Glenn realmente sintiera el hecho de que todavía estaba vivo. Aunque en los sentidos de Glenn, el concepto de tiempo se amplía continuamente y todo a su alrededor está estancado como si estuviera atrapado en un atolladero, desde el mundo exterior, el tiempo sigue siendo normal.
En un abrir y cerrar de ojos, el poco tiempo que le quedaba a Glenn para resistir el poder de succión del gigante de sangre se estaba acabando. Después de una cuenta regresiva de 10 segundos, Glenn derramará toda la magia y Obscurus en su cuerpo. En ese momento, el gigante de sangre estará bajo el control de la existencia desconocida, tragándose todo el poder mágico en este reino secreto como una ballena, y luego estallará de una manera desconocida. En ese momento, las criaturas en todo el reino secreto tendrán un período de vacío en el que no podrán usar el poder mágico. Entonces, ¿cómo escaparán Glenn y Hermione, los dos más cercanos al gigante de sangre en este momento? La respuesta es a través del transporte que te permite moverte rápidamente sin usar magia. Auge. Se escuchó el sonido de un objeto pesado cayendo al suelo. Antes de que agotara por completo todo su poder mágico, Glenn sacó un objeto pesado del anillo negro y lo hizo reaparecer en este mundo. Con una superficie negra mate, un cuerpo liso sin objetos superfluos, una estructura que ha sido muy modificada y reforzada por la alquimia y dispositivos internos de primera categoría y adelantados a su tiempo, esta es una transformación mecánica similar a una bestia en el estilo de su creador. La motocicleta era una creación loca que Glenn no había tenido la oportunidad de conducir después de haberla creado. Glenn, en su vida anterior, era un criminal que conducía una motocicleta modificada ilegalmente para realizar misiones. En su vida anterior, aprendió conocimiento sobre varias máquinas y tuvo experiencia en la modificación de innumerables creaciones mecánicas. Además, en esta vida, continuó perfeccionando sus habilidades de alquimia para llegar a la cima del favor de hundir Glenn en transportes como motocicletas. Además de forjar y construir varias armas, Lun también dedicó mucha energía y materiales para crear una motocicleta armada alquímica que era poco probable que apareciera en este mundo durante casi 100 años. Glenn siempre había sido una persona bien preparada y estaba acostumbrado a operar en un entorno libre de magia. Ya había pensado en cómo obtener una gran movilidad y moverse a gran velocidad en tal situación. Esta fue su respuesta. Esta es también su solución a esta crisis. Hermione, ya casi es hora, por favor llévame a la motocicleta. La condición física actual de Glenn solo podía soportar que algunos de sus músculos y las funciones sobre su cuello funcionaran normalmente. Si quería darse la vuelta y andar en la motocicleta, aún necesitaría la ayuda de Hermione. Sin decirle una palabra, la niña le dio a Glenn un abrazo de princesa y lo subió a la motocicleta. Luego también se subió a la motocicleta y se arregló con fuerza, luego arregló a Glenn y abrazó a Glenn con fuerza con ambas manos para evitar que se desviara. Fuera de posición en su asiento. Cuenta regresiva de 3 segundos. 2 segundos. 1 segundo. La cuenta regresiva en su corazón terminó y Glenn explotó lo último de su poder mágico y Obscurus a través de su mano izquierda. Con este violento empujón, su única mano derecha móvil giró el acelerador. Capítulo 537. Conducir. Zumbido. El violento rugido del motor vibró y el impulso en el cuerpo de Moguran estalló, impulsando instantáneamente la locomotora a una velocidad increíble, como una flecha de la cuerda, hacia el camino plano que Lin Yu y otros habían abierto para Glenn y Hermione. Corrió en el camino. La carretera de donde venía estaba a un nivel más bajo, por lo que bajo la influencia de la fuerza explosiva horizontal, la motocicleta, junto con Glenn y Hermione en los asientos, estaba en un movimiento plano y ligeramente elevado del suelo. Esto puede reducir su energía cinética tanto como sea posible en este momento para mantener la velocidad máxima de la locomotora a continuación. Delante del auto, el parabrisas que Glenn había usado alquimia para solidificarse y aumentar su dureza comenzó a temblar y deformarse debido a la resistencia que traía la velocidad extremadamente rápida en ese momento, pero aún así, todavía protegía de Glenn y a las personas detrás. Hermione bloqueó muy bien la enorme resistencia del aire. Glenn sostuvo el manillar con su mano derecha, mientras su mano izquierda que acababa de soltar de Obscurus colgaba débilmente hacia abajo. Si Glenn no hubiera juzgado mal la condición de su cuerpo debido al dolor excesivo y las medidas de protección producidas por el cuerpo humano, él. Ahora todos los músculos del brazo izquierdo han sido desgarrados por el violento silencio, y los huesos envueltos en su interior, como el húmero de la parte superior del brazo, el cúbito y el radio del antebrazo, y todos los huesos de la palma. Están todos rotos en pedazos. Para hacer frente a la succión de la magia circundante por parte del gigante de sangre, Glenn agotó su fuerza física, su magia y el Obscurus que produjo, y terminó con todo su cuerpo incapaz de moverse normalmente.
Su brazo izquierdo fue desechado y solo su mano derecha y la parte superior de su cuello pudieron funcionar normalmente. Pero confiar en estas cosas para llevar a cabo sus posteriores operaciones de evacuación y las de Hermione era más que suficiente. La velocidad aportada por el empuje generado por la explosión del Obscurus pronto comenzó a atenuarse debido a la resistencia del aire. Después del breve movimiento de lanzamiento plano, la locomotora aterrizó con estrépito, seguido por el sonido de los neumáticos rozando el suelo y la velocidad de la locomotora aumentó inesperadamente nuevamente. Pero la situación que tuvieron que afrontar los dos después del aterrizaje fue mucho más difícil y peligrosa que cuando estaban en el aire. El lado izquierdo es tuyo, Hermione. Aunque Lin Yu y otros que evacuaron primero abrieron un camino simple y suave para Glenn, todavía era demasiado arriesgado conducir una motocicleta a alta velocidad en un área accidentada con una mano y perdió mucha estabilidad, por lo que Glenn desde el principio, estaba planeado dejar que Hermione lo ayudara a controlar el manillar en un lado de la motocicleta mientras estaba en movimiento. Cierra los ojos, Hermione, y coopera conmigo. Después de explicarle lo que quería decirle a Hermione, Glenn giró ligeramente hacia la derecha con dificultad, asegurándose de no caerse del auto mientras Hermione lo sujetaba con una mano, y al mismo tiempo, dejó que Hermione extendiera la mano para sostenerlo. Los manillares. Hermione fue capaz de entender todos los pensamientos de Glenn en solo unas pocas palabras. Soltó su mano izquierda que estaba protegiendo a Glenn y acercó su cuerpo, protegiendo el lado izquierdo del cuerpo de Glenn con su cuerpo, estiró su mano izquierda hacia adelante para sostener el manillar, y luego cerró los ojos sin dudarlo. Ella siempre había confiado en Glenn al 100%. Y las decisiones que tomó Glenn siempre pudieron ayudarlos a superar tiempos difíciles. Hermione no tenía experiencia conduciendo, por lo que dejar que la pequeña cerrara los ojos fue la decisión correcta. Si Hermione abre los ojos, incluso si su autocontrol es extremadamente fuerte, es posible que la niña no pueda controlar el control general de Glenn sobre la motocicleta debido a su juicio subjetivo sobre la situación que enfrentan en un momento determinado. Al bloquear la visión que puede traer la mayor cantidad de información externa, Hermione no se ve afectada en absoluto por su propio juicio sobre las cosas externas. Puede cooperar plenamente con la conducción de Glenn solo a través de la fuerza del manillar y el tacto entre sus dedos y palmas. A juzgar por el entendimiento tácito y la cooperación entre los dos, no es exagerado decir que Hermione es ahora la mano izquierda de Glenn. La pequeña logró compartir cerebro con Glenn con solo el toque de sus manos. Pero el verdadero peligro apenas comienza. Solo hubo una explosión que resonó en el cielo, y los vagos e incomprensibles murmullos que seguían resonando. La sangre escarlata se extendió por el cielo, dándole al cielo lleno de nubes negras un color aún más siniestro. El mundo aquí parece haber cambiado de color debido al estallido del gigante de sangre. Pero no parece terirse. ¿No es este tipo de explosión lo suficientemente poderosa? Glenn tenía suficiente energía de sobra y se tomó un momento para mirar el mundo detrás de ellos a través del espejo retrovisor. La gran explosión esperada no se produjo, sino que un tsunami rojo cayó del cielo, como una erupción volcánica. El agua de sangre corrosiva que exudaba a alta temperatura cayó durante 9 días, convirtiéndose en una ola abrumadora, golpeando el suelo y rápidamente avanzando hacia las áreas circundantes. Como una avalancha o un deslizamiento de tierra, la velocidad es más rápida que los dos primeros, pero el impacto es más severo que los dos primeros. Todo a su paso fue erosionado y convertido en polvo, sin dejar rastro de su pasado en este mundo. Lo que se puede esperar es que si son tragados por esta ola de sangre, no importa si son personas o automóviles, sus huesos desaparecerán. El paisaje circundante volvió a aparecer. La velocidad a la que viajaban Glenn y Hermione en ese momento había subido al límite que la motocicleta debajo de ellos podía alcanzar, pero aún así, frente a las olas, lo que podían hacer era poco. Cierta distancia de él y lentamente abrió su posición con una ligera ventaja de velocidad. Así que no puedes frenar. Una vez que disminuyen el ritmo, lo que les espera no es más que una muerte lenta. Sin embargo, en la mente de Glenn, la situación que enfrentaban ahora no era demasiado difícil, porque ya había visto que el camino por delante pasaba por un pequeño valle. Hermione, conduce la locomotora y dale fuerza hacia arriba. Glenn inmediatamente le gritó a Hermione después de calcular la posición a través de sus propios cálculos. Sin dudarlo, el cuerpo de Hermione cayó y de repente se levantó.
En consecuencia, Glenn levantó la parte delantera del auto con su mano derecha y Hermione también usó su mano izquierda con fuerza. Pero depender únicamente de la fuerza combinada ascendente de los dos en este momento no es suficiente para aterrizar con éxito. Entonces Glenn presionó el pequeño botón debajo del mango derecho. Auge. Un rugido sonó detrás del vagón. El dispositivo de aceleración de la locomotora entró en vigor. La potencia del motor aumentó instantáneamente a otro nivel y una explosión de llamas estalló desde la parte trasera del vagón. Entonces, después de que la motocicleta pasó por la pequeña pendiente de tierra que Glenn había identificado, Glenn y Hermione una vez más se levantaron del suelo junto con la gente y la motocicleta, saltando en el aire hacia el lado opuesto del pequeño valle a gran velocidad. Auge. Al pulsar de nuevo el segundo botón, una ola de calor brota del tubo de chorro instalado en la parte trasera del vehículo, añadiendo otro poderoso impulso a la locomotora que vuela sobre el valle en el aire. Capítulo 538 Inesperado. ¡Guau! La locomotora voló hacia arriba en diagonal. Después de unos segundos, un torrente de sangre surgió hacia adelante, pero solo pudo verterse en el pequeño valle que se hundió hacia abajo. Solo cuando estuvo completamente lleno pudo continuar fluyendo montaña abajo. Esto les dio a Glenn y Hermione una ventaja de posición de unos 3 segundos. El tiempo que tardó en elevarse en el aire duró poco. Glenn presionó la parte delantera de la locomotora sin intención de reducir la velocidad. Después de unos segundos en el aire, la locomotora aterrizó nuevamente, levantando una nube de polvo. La distancia abierta. Es apenas suficiente. Glenn miró por el espejo retrovisor la escena apocalíptica detrás de él, calculando en silencio la distancia entre ellos y el torrente de sangre. En este momento, la velocidad de la motocicleta debajo de él se ha disparado al extremo y su maquinaria interna está funcionando al extremo. Glenn siempre ha sido una persona reflexiva, especialmente cuando se enfrenta a algunas cosas importantes que pueden afectar el éxito o el fracaso de ciertas cosas. Trabajará duro para perfeccionar el objeto y obtener el mejor resultado posible. Pero aún así, frente a un entorno tan duro, la locomotora creada por Glenn y reforzada y transformada mediante la alquimia todavía emitía un chirrido abrumado. Esto es normal y está dentro de las expectativas de Glenn. Según su juicio basado en la distancia y la topografía de su ubicación actual desde el borde del reino secreto, esta motocicleta es suficiente para evacuar el reino secreto. Observar y recopilar información siempre ha sido el punto fuerte de Glenn, especialmente cuando llega a un lugar extraño, se ha convertido en su hábito de recopilar inconscientemente diversa información sobre el entorno. Grabó completamente el camino de montaña que tomaron cuando llegaron, incluidas las condiciones del terreno dentro de 1 kilómetro alrededor de Glenn. Aunque fue teletransportado a otras áreas por la magia de teletransportación de los brujos en el camino, luego regresó al campamento temporal. En ese momento, basándose en su memoria y juicio, Glenn volvió a completar la información ambiental que estaba desconectada una por una y la recordó hasta que llegaron al lado de Lin Yu. En otras palabras, Glenn sabía exactamente qué dirección debían tomar él y Hermione ahora, y qué tipo de terreno debían tomar. Desde la dirección general, donde es relativamente plano y los árboles no están densamente poblados, hasta cada piedra elevada, área hundida o musgo y tierra fangosa y resbaladiza en el suelo, todo parece ser como un mapa tridimensional desplegado lentamente en la mente de Glenn. Los detalles determinan el éxito o el fracaso. Si Glenn no hubiera recordado la información aparentemente discreta que los rodeaba, él y Hermione podrían haberse estrellado y muerto porque la motocicleta pasó por un pequeño bache o los neumáticos resbalaron. La motocicleta avanzó suavemente, porque Glenn nunca presionó los frenos ni una sola vez. Para los de afuera, esto puede ser solo una apuesta arriesgada y aterradora hecha frente a dificultades difíciles, pero en el corazón de Glenn, esto no es una aventura. Es solo una tarea que avanza paso a paso. Sin un 100% de confianza, Glenn no elegiría tal plan, sin mencionar que no es el único que se encuentra en medio de su plan en este momento. Es imposible ganar cada vez que juegas, por eso Glenn nunca juega. El paisaje circundante todavía estaba retrocediendo rápidamente y Glenn y Hermione avanzaban. Pero durante el resto del viaje no podemos seguir caminando recto. A lo lejos ya no hay un camino vacío, sino un denso bosque. Termina aquí, está más lejos de lo que pensaba.
En el momento en que Glenn estalló en la oscuridad, después de que el gigante de sangre ya no tenía el poder devorador para competir con él, toda la magia del reino secreto fue absorbida por él. Sin su poder mágico, Lin Yu y otros ya no tienen la capacidad de borrar rápidamente los árboles en el suelo para despejar el camino para Glenn, por lo que la tarea que les asignó Glenn solo puede terminar aquí. Durante el resto del viaje, Glenn y Hermione solo pueden confiar en sí mismos. Hermione, inclínate hacia la izquierda. La mano derecha de Glenn agarró el manillar con fuerza y comenzó a controlar la parte delantera del auto. Al mismo tiempo, le ordenó a Hermione que lo ayudara a inclinar su cuerpo hacia la izquierda junto con el de ella. Van a cambiar de dirección. Hermione inmediatamente siguió las instrucciones de Glenn e inclinó perfectamente el centro de gravedad a la posición que Glenn quería, por lo que la motocicleta ya no bajó directamente, sino que se desvió diagonalmente de la carretera original. ¡Ajá! En cierto momento, Glenn giró la parte delantera del auto y la motocicleta debajo de él cruzó diagonalmente la carretera y voló hacia arriba debido a una pequeña pendiente en la carretera. También hay más vegetación superficial alrededor. Aunque esto aumentará en gran medida la dificultad para que Glenn y los demás atraviesen el bosque, también juega un cierto papel al obstaculizar el torrente de sangre que corre detrás de ellos. Supera las desventajas. Como Glenn no tenía la intención de reducir la velocidad y tomar el sendero forestal, eligió el canal del arroyo relativamente plano. El automóvil aterrizó y el punto de aterrizaje fue exactamente lo que Glenn esperaba. Las ruedas aterrizaron en la pared del valle en forma de U en la dirección que se extiende río abajo. En ese momento, la fricción de los neumáticos fue suficiente para sostener toda la carrocería del vehículo, junto con Glenn y Hermione, conduciendo la motocicleta por la pared del valle diagonalmente hacia arriba. En ese momento, la posición del arroyo donde aterrizó la rueda resultó ser donde el río comenzó a curvarse hacia la izquierda, por lo que Glenn y Hermione cambiaron con éxito su dirección. Pero cambiar el rumbo del viaje significa que el torrente de sangre que los ha estado persiguiendo está un paso más cerca de ellos. Sin embargo, aún se mantiene la distancia de seguridad. Pero si esto sucede unas cuantas veces más, es difícil decir si se podrá mantener esta distancia de seguridad. Entonces Glenn hará todo lo posible para evitar tal situación. El comportamiento de cambiar la dirección de viaje solo se pudo ajustar ligeramente. Seleccionando un área con relativamente pocos árboles, Glenn condujo la motocicleta fuera del río y se sumergió en el bosque. El siguiente paso fue la operación más difícil. Glenn tuvo que tensar los nervios en todo momento y evitar todos los árboles y diversos obstáculos que bloqueaban el frente, sacudiendo la carrocería y afinando la parte delantera del auto. Este es también el lugar donde se pone más a prueba el entendimiento entre él y Hermione, pero a Glenn no le preocupa esto en absoluto. Pero justo cuando comenzaron a cambiar su peso y esquivar de izquierda a derecha, de repente sucedió algo inesperado por parte de Glenn. Rugido. Un rugido familiar llegó desde el bosque a su derecha, seguido por el sonido de bestias corriendo por la jungla. Glenn. Esto es. Hermione, que había estado casi en silencio desde que subió al auto, escuchó la voz y no pudo evitar exclamar. Hermione también recordó el sonido y a su dueño. Es esa gran bestia. La figura de color amarillo anaranjado saltó entre los árboles verdes hasta el costado de la motocicleta y fue de la mano de Glenn Hermione. Big Zhuo, que había sido ayudado por los dos pequeños, ahora vino a ayudarlos. Capítulo 539. Devolver la bondad. Aunque es enorme, su postura sigue siendo fuerte. Zhuo es digno de ser una bestia mítica que puede moverse a altas velocidades. Incluso si no puede usar su poder mágico, el gran Zhuo en este momento aún puede alcanzar a Glenn en la densidad. Bosque con solo la fuerza de sus pies. La motocicleta que Min y yo conducimos juntos. Rugido. Zhuo volvió a rugir a Glenn y Hermione, luego tensó los músculos, se expulsó, esquivó ágilmente un árbol frente a él y aceleró nuevamente hacia el costado de la locomotora. Y en este momento, entre el cabello esponjoso de Zhuo, de repente asomó otra cabecita esponjosa. ¡Ay! Era el pequeño que tiraba del largo pelo del grande con una pata y los saludaba a los dos con la otra pata, como si quisiera saludarlos. Espera, ¿el pasado? Glenn, lo entiendo. Hermione, que es amable con los animales, comprendió de inmediato lo que querían decir el niño y el niño grande y gritó. Están aquí para recogernos y Zhuo quiere llevarnos.
Al ver que Hermione había expresado sus sentimientos con precisión, el pequeño Zuou rápidamente sacudió la cabeza y se sacudió hasta dejarlo inconsciente. Cuando sus garras se soltaron, casi se resbaló al suelo. Afortunadamente, reaccionó rápidamente y lo atrapó con la boca a tiempo. Solo el cabello de mi señor detuvo la tendencia a ser expulsado. En la situación actual, ¿quién está más seguro, la motocicleta torpe o la montura Zuou que se mueve rápidamente? Cualquiera puede elegir la respuesta correcta. Después de ver al Zuou grande y al pequeño, Hermione escuchó lo que dijo. Después de comprender la reacción, Glenn inmediatamente hizo una pregunta. Juicio. Entonces haz lo que ellos quieran, Hermione, te lo dejo a ti. Aprender. La persona a cargo de la acción pasó de Glenn a Hermione. Después de que la motocicleta debajo de ella y el tipo grande del costado pasaron por alto la densa zona de árboles y se acercaron nuevamente, Hermione soltó decisivamente su mano en el manillar. Glenn apenas controló el equilibrio de la motocicleta con una mano, y Hermione atrapó a Glenn con su mano izquierda. Luego saltó de la motocicleta con Glenn y saltó hacia el hombre grande de la derecha. Después de sentir la fuerza ascendente, Glenn inmediatamente soltó su mano derecha, permitiendo que Hermione lo sostuviera y lo arrojara. La motocicleta, que perdió el control y se inclinó hacia la izquierda por la patada de Hermione, inmediatamente perdió el control y salió volando. Después de tantos años de entrenamiento, la condición física de Hermione también es muy sobresaliente. Bajo su apariencia esbelta, esconde músculos bien proporcionados y extremadamente explosivos. Con la explosión coordinada de los grupos musculares del cuerpo, los dos saltaron sobre Da Zuou en un instantáneo en el cuerpo. Glenn y Hermione inmediatamente usaron sus manos derechas para tirar del cabello del cuerpo del niño grande. La niña también puso su pie derecho en la espalda del niño grande y sujetó fuertemente el cuerpo de Glenn con su cuerpo y su pie izquierdo. Arrastrado al suelo. Da Zuou también fue muy considerado al ver que la postura y la condición de los dos en ese momento no eran muy buenas, balanceó su cuerpo y los arrojó a la mitad de su espalda, aliviando así la pequeña crisis que enfrentaron Glenn y Hermione. La locomotora fuera de control cayó al suelo, rozó el suelo y rodó. Golpeó con fuerza un grueso tronco de árbol y lo rompió directamente. Luego, el tanque de combustible de la locomotora se rompió. Las chispas generadas por la fricción entre la carcasa metálica y los objetos externos detonaron directamente toda la locomotora, convirtiéndola en una brillante bola de fuego. Luego fue inmediatamente tragado por el torrente de sangre que siguió, y ya no pudieron salpicar más chispas. En este punto, debería resolverse la crisis que enfrentaron Glenn y Hermione, quienes fueron capturados por Da Zuou. Dios, ¿es tan peligrosa la situación que acabamos de enfrentar? Hermione, que estaba protegiendo a Glenn con su cuerpo y presionándola hacia abajo, miró hacia atrás desde la espalda del grandullón, observó la escena en la que la motocicleta chocó contra el árbol y explotó, y suspiró con miedo persistente. Tuvo los ojos cerrados todo el tiempo hasta que apareció el rugido de Da Zuou, y su atención se centró en cooperar con Glenn. No tenía idea ni pensaba en lo peligrosa que estaban haciendo. Con solo un pequeño error, eran solo cuerpos mortales y sus cuerpos fueron aniquilados. Primero fueron arrojados y destrozados, luego fueron golpeados por la explosiva ola de calor provocada por la explosión de la motocicleta, y finalmente fueron golpeados por un torrente de sangre terriblemente corrosiva. No quedará nada después. Afortunadamente, Glenn y Hermione estaban un poco mejor y el peligro no los alcanzó. ¡Gau! Hubo un crujido leve pero agudo debajo de su cuerpo, y Hermione reconoció vagamente que era el grito del pequeño Zuou. Luego se dio cuenta de que podrían haber aplastado accidentalmente al pequeño cuando se apresuraron, y rápidamente lo soltó. En su cuerpo evitó que su cuerpo fuera tan aplastado. El pequeño y desafortunado que casi cayó al suelo primero y luego casi fue aplastado por los dos finalmente consiguió un poco de espacio libre, sacó la cabeza de debajo del cuerpo de Glenn, giró la cabeza bruscamente y sacó la cabeza. La melena alrededor de su cuello se agitaba como un molino de viento. Entonces Xiao Zuou simplemente mantuvo su cuerpo reprimido de esta manera, dejando solo la cabeza de cierto gran sabio expuesta e inmóvil, logrando verdaderamente tanto transpirabilidad como un cuerpo fijo. ¡Oh! Después de sacar la cabeza, el pequeño Zuou inmediatamente le gritó felizmente a Hermione, su linda mirada hizo a Hermione muy feliz. ¡Oh, muchas gracias, ha sido de gran ayuda!
Si no fuera por el hecho de que las manos de Hermione todavía necesitaban sostenerse a ella y a Glenn, y ahora un pequeño además, la pequeña tenía muchas ganas de poner al pequeño en sus brazos y chuparlo con fuerza. ¿A quién no le encantaría un animalito que sepa devolver la bondad? ¿Por qué no te vas a casa? Sintiendo que las dos personas en su espalda, Zhou, ya se habían sentado firmemente, Dazuou ya no mantuvo la misma velocidad que la motocicleta e inmediatamente comenzó a acelerar. La sensación de conducir a gran velocidad sobre una bestia mítica es completamente incomparable a la de conducir una motocicleta. No es necesario observar atentamente las condiciones de la carretera, Zhuou, famoso por su velocidad, puede atravesar con seguridad y rapidez esta compleja zona forestal. Y el pelo suave y cómodo del cuerpo de Zhuou es mucho mejor que el cojín de cuero del asiento de una motocicleta. Lo más importante es que ahora Hermione puede presionar abiertamente a Glenn debajo de su cuerpo y disfrutar del contacto total. El torrente de sangre detrás de ellos hizo que la distancia entre ellos fuera cada vez mayor bajo el rápido funcionamiento del corazón de Dazuou que había estado dando vueltas y finalmente cayó al suelo de manera segura. La niña apoyó su cabeza en el hombro de Glenn con tanta suavidad. Superior. Una sensación de tranquilidad para el resto de tu vida. Esto era lo único que Hermione sentía en este momento. No vi a nadie más en el camino. Deberían haber evacuado del reino secreto. Les ayudaste a ganar mucho tiempo. Ahora, también me sacaste a esta situación. Glenn, eres realmente increíble. Susurrando al oído de Glenn, Hermione acarició la cabeza de Glenn como un gatito. Sin embargo, Glenn no tenía mucha energía para responderle a Hermione, así que tuvo que retroceder. El hecho de que Glenn no se desmayara por agotamiento se debe a su fuerte voluntad. Capítulo 540. ¿Quién es? Hasta que Glenn vio con sus propios ojos que Dazuou los guió fuera de los límites del reino secreto, y el personal oficial del reino dragón desde el exterior lanzaba constantemente hechizos en la barrera del reino secreto para mantener y resistir el torrente de después de ser abofeteado, finalmente no pudo aguantar más, sus ojos se oscurecieron y se desmayó. La siguiente vez que se despertó, ya había pasado un minuto. Sí, es cierto, Glenn solo se desmayó por un minuto antes de despertarse por sí solo. Los hábitos de larga data de Glenn no le permitieron dejar que su cuerpo entrara en un estado de reposo antes de confirmar completamente si la situación circundante era segura o no. Al abrir los ojos, lo que apareció a la vista fue la carita de Hermione que parecía un pequeño gato atigrado sucio antes de que pudiera limpiarla. Glenn descubrió que se enamoraba cada vez más de esta linda chica frente a él. Sí, Glenn está despierto. Al ver que Glenn estaba despierto, Hermione exclamó y no pudo evitar sonreír felizmente. Junto a ella estaba una anciana con una túnica blanca, que constantemente lanzaba hechizos sobre Glenn. Desde el punto de vista de la experiencia, probablemente se trate de un hechizo curativo. Los hechizos curativos no eran el punto fuerte de Hermione. Ahora que había profesionales enviados por el Reino Dragón para rescatarla, Hermione naturalmente les dejaría la tarea de tratar a Glenn. Sin pensar mucho, Glenn inmediatamente planeó levantarse y observar la información circundante con más atención, pero Hermione lo sujetó y lo inmovilizó en la suave cama temporal del hospital. No, Glenn, no puedes moverte. El médico dijo que tu condición física actual es muy mala y que tus músculos y órganos se están desviando. Así que ahora tienes que recostarte en la cama del hospital y esperar el tratamiento. Abuela Lin hizo que el elixir que tomaste surtiera efecto y restableciera las partes desalineadas de tu cuerpo. Abuela, ha estado aquí. Después del recordatorio de Hermione, Glenn descubrió que su boca estaba llena de una ligera fragancia medicinal, y también sintió que su dantian estaba ligeramente calentado y las heridas en todo su cuerpo estaban mejorando. Probablemente por eso tuvo la fuerza para despertarse tan rápido. Frente a la pregunta de Glenn, Hermione asintió y luego señaló en dirección a la barrera del reino secreto. Bueno, la primera persona que vimos después de cruzar la frontera del reino secreto fue la abuela Lin, y nos dio a cada uno una pastilla. Se dice que se usa para la recuperación, pero el efecto de este medicamento es demasiado bueno. Siento que como si casi me hubiera recuperado. Tal como dijo Hermione, Glenn también sintió el extraordinario poder del elixir que constantemente emitía efectos medicinales en su cuerpo. Como un genio con un talento excepcional en el campo de las pociones, Glenn, naturalmente, aprendió medicina por sí mismo en la escuela de magia del Reino Dragón y trató de refinar elixires.
Aunque el refinamiento y la proporción de la poción mágica y el elixir no son exactamente iguales, son similares, y Glenn cree que el elixir que está funcionando en su cuerpo en este momento y el efecto medicinal contenido en el elixir que refinó son diferentes. Un mundo de diferencia entre ellos. Al principio se sorprendió, pero ahora ya no se sorprende cuando escucha que su abuela le dio el elixir. Este elixir probablemente pueda usarse en una persona moribunda para traerlo de regreso del borde del infierno. Sería un desperdicio usarlo en sí mismo ahora. No es de extrañar que Glenn no lo crea. Ahora se enfrenta a esto. Mi único pensamiento. El elixir era si podía conseguir otro de mi abuela o estudiar el método de refinación. Cuéntame sobre la situación actual. Aunque Hermione apuntó con su dedo en dirección al reino secreto cuando mencionó a su abuela, la otra mano de la pequeña todavía presionaba a Glenn para evitar que se muriera, por lo que este último no tuvo más remedio que acostarse y descansar, por favor. Se ayudó a sí misma a recopilar información. Bueno, no sé mucho ahora, pero hay algunas cosas de las que puedo estar seguro. Hermione se tocó la barbilla, señaló con el dedo en otra dirección y comenzó a contarle a Glenn sobre la situación actual. En primer lugar, todos abandonaron el reino secreto a salvo sin aterrizar y nadie resultó herido durante la evacuación. Donde Hermione señaló, donde Glenn no podía ver, se instaló otro campamento temporal. Los pequeños brujos, que estaban más o menos condecorados, se reunieron y discutieron con entusiasmo lo que habían hecho esta vez. ¿Cuántas hazañas meritorias se pueden obtener después? Se completa la operación, perspectivas de graduación y otras cosas. Dicho esto, Hermione levantó la barbilla con bastante orgullo y dijo alegremente. En este sentido, todavía tenemos mucho crédito, porque las bestias míticas que rescatamos también los llevaron a ellos cuando salían. Justo al lado del campamento temporal de los pequeños brujos, había un espacio abierto más grande, que estaba lleno de varias bestias míticas, y todos estaban obedientemente recibiendo tratamiento de los rescatistas en ese momento. Los animales tienen una sensación de crisis más fuerte que los humanos, y esto es especialmente cierto para las bestias míticas. Después de darse cuenta de que este mundo estaba a punto de sufrir una catástrofe, inmediatamente comenzaron a evacuar a sus familias, y también se encontraron con las mismas personas. El gran ejército de brujos estaba evacuando y los llevó. Combinado con la aparición de la gran bestia que trajo a Glenn y Hermione en la primera mitad del viaje, es difícil decir que esta no es una forma para que las bestias míticas paguen la amabilidad de los dos pequeños. Entonces la abuela Lynn y los demás acabaron con éxito las guaridas y los restos de los malvados hechiceros en el mundo exterior. Esto es realmente satisfactorio. Glenn asintió, como se esperaba. Mientras realizan actividades de caza, mi abuela y los demás nunca se quedarán sentados y esperarán. Lo más probable es que realicen operaciones de limpieza en el mundo exterior simultáneamente con el territorio secreto. Los funcionarios de Longwo siempre han sido vigorosos y decididos al enfrentar este tipo de cosas. Siguen las pistas y luego eliminan las raíces. Esta es una operación de rutina que nos sorprende. Querida, hay más por venir después de este capítulo. Haga clic en la página siguiente para continuar leyendo. Habrá más capítulos interesantes más adelante. Lo único que queda al final es probablemente algún trabajo posterior, como limpiar el flujo sanguíneo en el reino secreto, restaurar el entorno ecológico y colocar adecuadamente estas bestias míticas, pero eso ya es un asunto muy simple. No lo escuchaste hace un momento. La abuela Lynn nos elogió y me pidió que te dijera que descansaras bien. Entonces Glenn, puedes volver a dormir bien. Ante la sugerencia de Hermione, Glenn no estuvo de acuerdo de inmediato. Había una cosa más que quería confirmar. Entonces Glenn le pidió a Hermione que lo ayudara a llamar a su maestro principal, Wan Qizuo. Joven. Hipo. ¿Qué quieres de mí? El olor a alcohol en el cuerpo de este tío borracho se hizo aún más fuerte y parecía que había bebido mucho. Glenn lo miró a los ojos por un momento, permaneció en silencio durante un largo rato y formuló su pregunta. ¿Tus pupilas se pondrán rojas? Interrogación de cierre. Ante la repentina e inexplicable pregunta de Glenn, Wan Qizuo quedó atónito y respondió negativamente. Después de recibir la respuesta, Glenn no tenía intención de seguir haciendo preguntas, y Wan Qizuo se fue y se convirtió en un pequeño signo de interrogación y se acercó a Glenn. ¿Por qué le hiciste esta pregunta al maestro? ¿Pupilas rojas? Glenn, ¿encontraste algo más?
Glenn asintió y luego un recuerdo apareció frente a sus ojos. Cuando rescataron a Darth Vader en la cueva subterránea, y cuando este los recogió y se preparó para abandonar el espacio colapsado, Glenn vio un par de ojos en el espacio que estaba a punto de ser enterrado por las ruinas. Esas eran pupilas de color rojo brillante, tan brillantes como la sangre. Originalmente pensó que esos eran los ojos del maestro principal, pero ahora recibió una respuesta negativa de Wang Qizuo. Entonces, ¿quién es la persona que ayudó a las bestias de nivel inferior a escapar y las trató en la cueva subterránea? Después de parpadear, Glenn decidió dormir en medio de especulaciones y pensamientos. Olvídalo, de todos modos no detectó ninguna malicia por parte de la otra parte. Entonces lo que sea. Entonces Glenn cerró los ojos y se quedó dormido al instante. Fin del capítulo. Apóyanos suscribiéndote y dándole like a este vídeo.